Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a darles a conocer de un tema muy importante en nuestra sociedad ecuatoriana. Vamos a hablarles en esta ocasión de las discapacidades. Discapacidades sin barreras es el tema que hoy les vamos a presentar a todos ustedes, mi distinguido público y auditorio en general. Mi nombre es Cristian Rojas y vamos a hablarles acerca de las discapacidades en el Ecuador. Es un tema muy llevadero en el Ecuador. Para todos nosotros sabemos que existen varias discapacidades, entes reguladores y sobre todo existen normativas que regulan el tema de las discapacidades en nuestro país. No es de conocimiento general, ya que muchas personas desconocemos el tema, por lo cual en esta ocasión quiero darles a conocer a ustedes. La presente tiene como objetivo que ustedes conozcan, sepan la normativa, cuál es el ente regulador y calificador de este tema, así como también cómo acceder al carnet de discapacidad y algunos de los beneficios que en nuestro país les dan a las personas con discapacidad o que tenemos las personas con discapacidad. En nuestra sociedad también muchos de estos derechos y beneficios son vulnerados, ¿sí? Pero sobre todo por desconocimiento. Por eso quiero a ustedes darles a conocer para que no nos vulneren los derechos y podamos saber y conocer de dónde y cómo partir para hacer prevalecer nuestros derechos. Quiero comenzar indicándoles a todos ustedes, mi distinguido auditorio, que existen 7 tipos de discapacidades en nuestro país. Están la discapacidad física, discapacidad mental, intelectual, sensorial, visual, auditiva y de lenguaje. 7 discapacidades. Y nos preguntaremos todos cómo es que llegamos a tener una discapacidad. Una discapacidad puede ser ya sea por una enfermedad congénita o por una enfermedad adquirida, ya sea esta por un accidente o por una enfermedad catastrófica, ¿sí? Vamos a hablar de la enfermedad o discapacidad física. Física ya sea cuando no tenemos una mano, nos falte un dedo, nos falte un brazo y eso, ¿sí? Una discapacidad mental. Una discapacidad mental cuando tenemos problemas cerebrales o algún trastorno psicológico, ¿sí? Tenemos también lo que es intelectual. Intelectual ya sea porque no podemos interactuar con otras personas, ya sea por un trastorno como antes lo mencionábamos, psicológico, en este caso, o no me puedo yo relacionar con las personas emotiva, afectivamente, en este campo, ¿no? Las discapacidades sensoriales. Sensoriales, hablamos de que podemos perder el olfato, ¿sí? O podemos perder la sensibilidad en nuestra piel, en nuestra lengua, ¿sí? Esas serían las sensoriales. Discapacidad visual, como su nombre mismo lo indica, de la vista, ¿sí? Obviamente cuando perdemos ya sea la visibilidad en el uno o en ambos ojos a la vez, ¿sí? El tema de la discapacidad auditiva, como el nombre lo indica, la audición, los oídos, cuando no escuchamos, no podemos escuchar ya sea con el uno completamente o parcialmente, o con los dos completamente o parcialmente. ¿Sí? La discapacidad del lenguaje, no podemos expresarnos correctamente, ¿sí? O tenemos trabas o dificultades al momento de hablar, de expresarnos, ¿sí?
y como lo habíamos dicho también al principio, puede ser que por alguna enfermedad congénita o que hayamos tenido algún accidente o alguna cosa por lo cual hemos perdido parcial o completamente nuestras capacidades y eh, todos nuestros sentidos, digamos en este caso. Para ello, también nos tenemos que indicar que a lo largo de la historia, filosóficamente hablando, hay varias etapas históricas en las que se ha desenvuelto la sociedad y las personas con discapacidad, sobre todo. ¿Sí? Tenemos un modelo tradicional en el cual se daba por el aislamiento de las personas con discapacidad, es decir, a estas personas las tenían aisladas, separadas de la sociedad, ¿sí? Ya sea en cuartos, amarradas, muchas de las veces privadas de su libertad, encadenadas, ya sea porque la familia se avergonzaba de que la gente tenía discapacidad o muchas de las veces no querían ser juzgados por la sociedad, aparentemente porque sus familiares tienen este tipo de discapacidades y no les gustaba que la gente hable de sus familiares de esta manera o se expresen así, así es que preferían tenerlos encerrados o apartados o aislados de la sociedad. También tenemos un modelo que se da en el mediano de las guerras mundiales, ¿sí? Ya en la mitad de la Primera Guerra Mundial empezó este tema del modelo de rehabilitación. El modelo de rehabilitación no era otra cosa que darles rehabilitación a estas personas que tienen discapacidades y sobre todo se da por el paso de las personas que habían perdido sus miembros o alguna discapacidad que tuvieron en batalla en las guerras. ¿Sí? Tenemos por último el modelo de los derechos humanos. A partir del siglo XX, XXI, se da el modelo ya a la adaptación en la sociedad a las personas con discapacidad, dándoles sus derechos e botando las barreras al piso para que puedan estas personas ser insertadas dentro de la sociedad, para poder así tener una mejor sociedad y darles sus derechos a las personas con discapacidad, sean estas sin barreras para todos las personas, ya sean estas arquitectónicas o sociales. ¿Sí? Pues este modelo lo que hace es darles sus derechos a las personas con discapacidad. Organizaciones mundiales son las que se pusieron en medio para poder ayudar a las personas con discapacidad a fomentar sus derechos. Ya. En nuestro país también podemos indicar que según el portal del Ministerio de Salud existen 619.135 personas que se han acreditado ya con el carnet de discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que esas personas son reconocidas, ¿sí?, por sus derechos ya por tener un carnet de discapacidad. Porque existen varias personas que tienen discapacidad, sin embargo, no se han acercado o por una u otra razón no se han acreditado ante el ente gubernamental como es el Ministerio de Salud para acreditarse como personas con discapacidad y obtener su carnet de discapacidad y así poder acceder a los beneficios y a sus derechos sobre todo, para que puedan hacerse cumplir sus derechos de las personas con discapacidad. Hemos mencionado ya al Ministerio de Salud como ente calificador de las discapacidades. Nos queda también indicar que a partir de este año, de enero del 2023,
el registro civil procede en un convenio con el Ministerio de Salud Pública ya a acreditar mediante la cédula el porcentaje de discapacidad para los ciudadanos calificados por el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Para ello, el registro civil pone a disposición de la ciudadanía 185 agencias a nivel nacional para poder obtener el documento de la cédula de identidad con el porcentaje de discapacidad. Sí, para ello tienen que estar acreditados por el Ministerio de Salud Pública, es decir, calificados. Como prioridad del registro civil, ha brindado para los días lunes los números terminados en 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7 y viernes 8 y 9. ¿Sí? El carnet de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y por el CONADIS tiene validez hasta el 31 de diciembre del 2023. Sí, hasta el 31 de diciembre del 2023 tiene validez los carnets que antes emitía el Ministerio de Salud Pública o el CONADIS, que fue el primer o la primera institución que nos brindaba el carnet de discapacidad. Ya. La Asamblea Nacional, el 25 de septiembre del año 2012, ingresa la Ley de Discapacidades, ¿sí? Ley Orgánica de Discapacidades para cumplir los derechos de las personas con discapacidad. Dentro de alguno de estos beneficios que nos dan, aparte de los derechos, los beneficios que tenemos por esta ley orgánica de discapacidades son el 50% en la disminución de la tarifa del transporte público, así como de los eventos públicos realizados. ¿Sí? Tenemos también la implementación en la compra de vehículos, ¿sí? El descuento por discapacidades en la compra e importación de vehículos. Beneficios del 50%, la disminución en el impuesto predial, servicios de agua potable y alcantarillado. También algunos de los que no se cumplen, tenemos que debería ser el 50% del valor en el consumo de la telefonía móvil y 300 minutos de red en los mismos. No se cumplen estos servicios puesto que las telefónicas de nuestro país no les dan sus derechos a las personas con discapacidad y muchas de ellas desconocen de estos beneficios.